Hola, es un gusto darles la bienvenida a una nueva edición de Nexos, una producción de 15 UCR que desde el año 2003 promueve una sociedad más inclusiva para las personas con discapacidad y para las personas adultas mayores. En la edición de hoy estaremos conversando sobre el quinto informe del Observatorio del Envejecimiento que pertenece al Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. En este informe se analiza la península de Nicoya, zona azul del planeta, los desafíos, los motivos que hacen a esta zona del país una de las 5 zonas azules del mundo y también qué tenemos que hacer si queremos que este fenómeno perdure a lo largo del tiempo. Y para conversar de este tema nos acompañan Agustín Gómez y Emiliana Rivera, ambos investigadores del Observatorio del Envejecimiento. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos. Muchas gracias, muy feliz de estar aquí con usted y con toda la audiencia. Muchísimas gracias. Y bueno, para comenzar, es importante, Agustín, conocer por qué considera el Observatorio del Desarrollo importante el tema de la zona azul de Costa Rica para este quinto informe. Sí, bueno, muy buenas y muchísimas gracias por la invitación. Nosotros cuando elaboramos la propuesta del Observatorio de Envejecimiento identificamos una serie de temas que no han sido tan abordados a lo largo del proceso de investigación, digamos, en el país. Una de las oportunidades que se nos presentó fue el año pasado con un congreso de gerontología en el cual participamos y una de las discusiones que tenían que ver con longevidad. Entonces quisimos rescatar los procesos de investigación que desde la universidad, del país, del ministerio se habían dado con respecto a las zonas azules en específico, qué se entendían, cómo se materializaban, cómo habían sido, digamos, identificadas, cuál era su realidad. En específico porque había mucha información, digamos, el descubrimiento de las zonas azules en la península de Nicoya se debe para una investigación de la Universidad de Costa Rica. Y de ahí en adelante empezamos a ver, bueno, ¿será, digamos, sostenible este concepto, esta metodología? Y digamos, nos enfocamos a analizar por casi 5 o 6 meses diferentes procesos de investigación que se habían llevado a nivel nacional, a nivel mundial y en cada una de las zonas como tales, para tratar de desmenuzar ese concepto. Y eso nos llevó, digamos, a brindar este quinto informe que se presentó en los meses pasados. Y bueno, doña Emiliana, este concepto de zona azul se le acuña a Adam Boettner, quien investigó, además de la península de Nicoya, otras 4 zonas del planeta que tenían esas características de tener una población de más de 90 años muy extensa, donde la gente tenía vidas muy largas, saludables usualmente y además con esta baja en la mortalidad. El origen es de una investigación previa de la isla de Cerdeña en Italia, ¿verdad? En donde los investigadores marcaron en los mapas estas zonas azules. Pero ¿qué características tienen para que la gente que aún no ha escuchado este concepto pues se familiarice con el término zona azul? Claro, bueno, efectivamente, ¿verdad? Lo que llamó la atención de estos investigadores fue justamente que había zonas, y que en este caso una de ellas era Cerdeña en Italia, en donde las vivían muchísimos años con una carga menor de enfermedades que el resto del mundo, ¿verdad? Con buena vitalidad, saludables, y además llegaban a los 100 años, ¿verdad? Entonces eso llama la atención y se empieza a investigar sobre cuáles son las condiciones, ¿verdad? Bueno, ya luego, en otras investigaciones, efectivamente, se determina que esas características no son exclusivas de Cerdeña, sino de 5 regiones en el mundo: Okinawa en Japón, Icaria en Grecia, Loma Linda en California y la península de Nicoya en Costa Rica. Entonces, como usted lo señalaba, ¿verdad? Estos primeros investigadores, ¿qué hicieron cuando estaban estudiando? Marcando la región con un lapicero azul, ¿verdad? Y de ahí proviene el nombre de Blue Zone o zona azul, ¿verdad? Que se le da a estas regiones en el mundo por estas características que ya lo señalaban. Ahora bien, en Costa Rica
Yo creo que tenemos que destacar la labor del doctor Luis Rosero Bisbee, ¿verdad? Como uno de los investigadores principales, allá por el año 2004, 2005, ¿verdad? Que también empieza a hacer estudios a partir de un proyecto que se denomina Estudio de Longevidad o Estudio Longitudinal de Envejecimiento Saludable. Y ahí, obviamente, nos permite reconocer algunos factores de longevidad en Costa Rica y especialmente en Nicoya, ¿verdad? Y el doctor Rosero, pues también a partir de otros estudios, demuestra que hay una longevidad excepcional, y esto no lo demuestra en Costa Rica, lo demuestra también en el mundo entero, ¿verdad? Claro. De que hay una longevidad excepcional en la península de Nicoya. Y bueno, topamos, ¿verdad?, con la suerte de ser incluidos como una de las regiones a nivel mundial. Que bueno, de hecho, este mismo investigador, Dan Botner, publica un libro, ¿verdad?, con este nombre, Las Zonas Azules, lecciones de las personas que más viven, estas lecciones para una vida longeva, que había que hacer, ¿verdad?, básicamente. Y Agustín, creo que ese es el interés que se mantiene en muchas ocasiones todavía cuando se investiga o se habla de este fenómeno de las zonas azules, de qué hace especiales a estas ¿verdad?, regiones del mundo. Y me imagino que también eso es parte de lo que sustenta este interés de realizar este quinto informe para poder comparar inclusive, ¿verdad?, a estas 5 zonas. Sí, recordemos tal vez 2 cosas. Dan Botner es un periodista de National Geographic, entonces que él empieza a partir del evento en Cerdeña de estos 2 italianos que son demógrafos a empezar a investigar a dónde más podían haber. Y de ahí empieza, digamos, el viaje para poder reconstruir el por qué las personas en Cerdeña vivían 10 veces más, tenían una mortalidad muy baja, tenían un estilo de vida saludable, tenían un bajo consumo de alimentos procesados. Y nada más para ponerlos en contexto, los centenarios de hoy nacieron en 1920, 1923, 1925, para que la gente se ubique en temporalidades de ese momento de nacimiento a hoy y todos los eventos que han pasado a lo largo de la historia. Entonces empezó a identificar, por ejemplo, cuáles eran esas costumbres, cuáles eran esos patrones, y se identificaron, digamos, principios básicos, que es vivir bien, estilo de vida saludable, tener, digamos, un propósito de vida, para el caso de Costa Rica, que en este caso es como el plan de vida o la historia de vida que pueden tener las personas, un círculo familiar, digamos, muy unido, y patrones alimenticios un poco diferentes al resto de la población. Obviamente también hay un factor genético para el caso, digamos, en promedio, que, qué tan saludable o qué tanta expectativa de vida voy a tener yo depende mucho de mis ancestros o mis antepasados, que es más o menos un 20-25% para que la gente se ubique en ese contexto, se debe a un factor genético como tal. Y de ahí en adelante se empezaron a identificar procesos en el estudio desarrollado por la UCR, y se hicieron exámenes de sangre, exámenes de electrocardiogramas, y se encontraron cosas sumamente interesantes en función de los niveles de padecimiento. Uno de los principales es que ninguno de ellos en promedio toma más de una pastilla al día. Claro, y bueno, precisamente de esas características particulares que tienen estas poblaciones y justamente la de la península de Nicoya, que es pues la que más nos interesa, vamos a seguir conversando con Agustín Gómez y Emiliana Rivera en el siguiente bloque del programa. Ahora vamos a una pausa, pero en nada estaremos de regreso para seguir conversando sobre la península de Nicoya, zona azul del planeta. Estamos de vuelta en Nexos. Si usted quiere ser parte de nuestra comunidad virtual y apuntarse a la inclusión de las personas con discapacidad y de personas adultas mayores, nos puede seguir en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok, en donde aparecemos como Nexos UCR. Allí también nos puede sugerir temas que a usted le interesaría que nosotros abordemos, temas que le llaman la atención, de los cuales usted tiene dudas relacionados a estas poblaciones, y con muchísimo gusto los vamos a abordar aquí en Nexos. Y hoy estamos conversando con 2 investigadores del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo y a su vez del Observatorio del Envejecimiento, que pertenece a este centro de la Universidad de Costa Rica, y veníamos conversando sobre
estas características que hacen tan particular a esta zona, la península de Nicoya, en donde tenemos 23 centenarios por cada 100.000 habitantes, doña Emiliana, y Agustín adelantaba algunos factores determinantes que se han podido identificar, como la alimentación, el movimiento, ¿verdad? Gente que se desplazaba muchísimo para trabajar, para visitar personas, etcétera, en su vida cotidiana, y pues este arraigo, la cohesión social, familiar y ese propósito de vida o la fe, ¿verdad? Religiosa. ¿Cómo podríamos sacarle provecho, ¿verdad?, a estas características que se han podido identificar en las personas centenarias de la península de Nicoya para nosotros tener vidas más saludables y más longevas? Bueno, efectivamente, lo que nosotros destacamos es esa vida simple, ¿verdad?, de este grupo de personas, ¿verdad? Es muy simple, comida saludable, tradicional, ¿verdad?, la que tienen en sus casas, en sus huertos, la actividad física, más que todo por el trabajo, ¿verdad?, que tienen que desarrollar. El tema de las relaciones sociales y familiares, que es un tema muy importante, ya lo señalabas, el plan de vida o el propósito de vida, y un fuerte sentido espiritual, ¿verdad? Eso es como lo que se ha destacado, y si nosotros lo repasamos en las 5 zonas azules, ¿verdad?, tienen unas características muy, muy similares. Entonces yo creo que lo que habría que copiar, ¿verdad?, es ese estilo de vida simple que lleva estas personas. Y nada más apuntar que uno de los aspectos que nosotros destacamos en el informe es ese llamado de atención, ¿verdad?, esa alerta que mostramos, sobre todo porque hemos visualizado, y eso pues se constata, que de alguna manera la globalización, ¿verdad?, el desarrollo económico, la misma variabilidad climática que hablábamos ahora, son temas que podrían estar alterando si no se toman en cuenta, ¿verdad?, porque esto se convierte en grandes desafíos. Si no se toma en cuenta estos aspectos, podrían de alguna manera llamarnos o cuestionarnos a la sostenibilidad hacia futuro de estas zonas azules. Y obviamente particularmente, ¿verdad?, el caso de la península de Nicoya, ¿verdad? Entonces, aquí es donde hacemos ese llamado de atención y también buscamos a que se reflexione, ¿verdad?, sobre algunas acciones importantes que hay que tomar en cuenta, y nosotros lo proponemos dentro del estudio, qué actividades, qué acciones se pueden llevar a cabo para que nosotros podamos sostener la zona azul, sostener este estilo de vida simple con todos estos cambios, porque obviamente no se pueden obviar. Recordemos que el tema del avance tecnológico también es un aspecto que influye. Pero y claro, entonces, ¿cómo adaptamos nuestro estilo de vida a copiar estas pequeñas prácticas? Así es. ¿Verdad? Entonces, pero esto es un llamado de atención y un llamado a la reflexión también para que cómo podemos nosotros ya, obviamente, a un nivel más comunitario, poder replantearlo, poder transformarlo y tomarlo en cuenta, como decís, y realmente copiar ese estilo de vida simple. Claro, porque también, Agustín, como lo decía Emiliana, no es solo una decisión individual, ¿verdad? Porque sí, claro, yo podría decir, bueno, doy la batalla por perdida, mi estilo de vida, por mi trabajo, por la zona en donde vivo, a lo que yo me dedico, no se puede adaptar tal vez al estilo de vida de estas personas centenarias de la península, pero también hay decisiones que se tienen que tomar como Estado, como comunidades, como familias, para que pudiéramos preservar, ¿verdad?, como este tesoro de la longevidad y de esta longevidad saludable, ¿verdad? Porque la idea tampoco es vivir muchos años con enfermedades o con una situación difícil de vida. Hay un concepto que nosotros resumimos que es como el primer mensaje, que no es vivir mucho, sino es también vivir mucho y vivir bien. Digamos que es este concepto que yo creo que todos los que hemos tenido abuelos o digamos abuelos o abuelas decían es que es como un roble, ¿verdad? Que es esa estructura de que es una persona
que ha aguantado mucho, que ha llegado mucho, pero que se conserva muy bien. Y eso se debe en gran mayoría a que tal vez la exposición que hemos tenido, y no es un tema tecnológico, pero tiene que ver un poco la exposición en los últimos 20, 30 años a cambios muy significativos que nos han llevado a otros estados, digamos, económicos, a otros estados de vida, han llevado a condicionar, digamos, la transición que se puede haber dado en las nuevas generaciones. Digamos, pensemos en las personas que nacieron en 1950, 1960, 1970, la realidad a la cual ellos se vieron enfrentados o se están viendo enfrentados fue muy diferente a los de 1925 en adelante. Y eso tiene que ver en cómo eventualmente se generan políticas cantonales, pero también se solicitan políticas nacionales o políticas de Estado que favorezcan eso. No es un tema necesariamente de atención. Digamos, pensemos en las listas de espera, pensemos en la caja, digamos, mucho de lo que se ha caracterizado a las personas centenarias es que no necesariamente requieren de esos servicios de atención. Hubo un estudio que dirigió el doctor Morales en donde se le hizo electrocardiograma a la gran mayoría de los centenarios, muestras de sangre, en cuanto a obesidad, en cuanto a, digamos, afectaciones básicas que podrían tener las personas y los resultados eran muy favorables en esas, digamos, en los centenarios. Hay un estudio reciente, por ejemplo, del Ministerio de Salud, que fue el estado de situación de niñez y adolescencia, en donde el estado nutricional, perdón, en donde identificaron que un 30% de los niños obesos son obesos entre 12 y 16 años en 2022. Entonces, si extrapolamos con mucho cuidado eso hacia futuro, son personas que ya vienen complicadas desde la infancia. Hay una estrategia nacional de estilo de vida saludable, de ciclo de vida enfocado en el ciclo de vida del Ministerio de Salud, pero volvemos al punto, está muy bien la estructura de que exista, de que esté la política, pero ¿cómo pasamos del papel a la acción? Y cómo transformamos eso en acciones de política pública que realmente impacten. Digamos, el tema es complejo porque nosotros, y haciendo alusión a lo que decía Emiliana, estamos dando una alerta de qué podría estar pasando en función de la evidencia que ha estado pasando también en otros lugares. Esta misma discusión de si son sostenibles o no se está dando también en las otras zonas azules con sus diferencias y con sus matices, pero la realidad es que los patrones los patrones a los cuales nos estamos viendo expuestos han cambiado. Basta darse una pasada por Nicoya, digamos, en ese camino para ver que la oferta que se tiene ahora a nivel gastronómico es muy diferente, digamos, a lo que se tenía antes. El desplazamiento de 4 kilómetros, 5 kilómetros, que era lo que hacían los centenarios promedio por día para poder llegar a ciertos lugares, eso ya no existe. Digamos, entonces hay que entender que esas dinámicas, y no es que eventualmente volvamos a caminar todos 4 kilómetros, porque ese no es el punto, ¿verdad? Es un estilo de vida y una filosofía que hay que ver cómo la podemos adecuar al ritmo de vida de 200X que llevamos hoy todos y todas dentro de nuestra cotidianidad, ¿verdad? Claro, y vamos precisamente a conversar de eso en el bloque de cierre del programa. Ahora vamos a una pausa muy cortita y en nada estaremos de regreso con más de esta edición de Nexos dedicada a conocer los resultados del 5º informe del Observatorio del Envejecimiento. El 5º informe del Observatorio del Envejecimiento del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo de la UCR ha dado pistas de los temas en los que tenemos que prestar atención y en los que tenemos que actuar como sociedad para poder seguir conservando estas características de longevidad y de envejecimiento saludable y activo que tenemos en la península de Nicoya y que quisiéramos que fuera la realidad de la mayoría de personas adultas mayores en Costa Rica y de las personas que en las próximas décadas seremos personas adultas mayores. Y este informe recopila datos del INEC sobre el cantón de Nicoya específicamente y se dice que para 2025 en Nicoya habrá 188 hombres mayores de 90 años y cerca de 250 mujeres
hay ahora, en el 2025, 250 mujeres de más de 90 años. Y para el año 2050 habrá 433 hombres y 460 mujeres mayores de 90 años. Los números se incrementan considerablemente. Y usted decía, Agustín, que estas personas centenarias de la actualidad casi no están requiriendo de servicios de salud, por ejemplo, ¿verdad? Son personas muy autónomas. Y con este aumento en la cantidad de personas adultas mayores que habrá en los próximos 25 años, y si requerimos que esas personas sean atendidas por servicios de salud y otras instituciones del Estado, ¿cómo hacemos, verdad? Para seguir teniendo calidad de vida de los 90 años en adelante. Hay un tema interesante que se ha abordado también en algunos de los estudios pasados, que es el tema del envejecimiento, del proceso acelerado de envejecimiento que está el país, digamos, Costa Rica en este momento transicionando. Entonces, los datos que mencionabas corresponden efectivamente a las estimaciones o las proyecciones de población que hizo el Instituto Nacional de Estadística y Censo, en donde sí, efectivamente todos vamos a envejecer, pero como conversábamos en el bloque anterior, vamos a envejecer con 5, 6, 7 enfermedades adicionales versus que las que están teniendo otras personas que seguían otra costumbre. Entonces eso va a implicar medidas de políticas públicas que deberíamos estar previendo, y digo deberíamos a nivel país, para los próximos 20, 30, 40 años. Digamos, el tema de cómo transicionar hacia hospitales, hacia servicios que ya contemplen esas características, teniendo en cuenta que es lo único cierto que va a tener el país dentro de 20, 30 años, que es una población más envejecida y que la va a tener con más afectaciones y con más demandas. Hoy, de hecho, hay otro estudio que se realizó con el tema de fracturas y demás, que se evidencia, digamos, la urgencia de tener un proceso de atención diferente. Y históricamente el servicio de salud ha sido muy reactivo, digamos, en su momento. ¿Eso qué quiere decir? Reacciona ante los eventos. Lo que se debería buscar es pasar a un sistema más proactivo. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Que realmente el sistema vaya a buscar cuáles son los padecimientos para atenderlos antes de que lleguen a materializarse. Claro, pensar en la prevención, por supuesto. Correcto. Entonces, y eso es muy complicado cuando tenés un sistema de salud que está colapsado por un tema operativo del día a día. Digamos, el tema de accidentes, ¿verdad? Entonces, es un tema complejo. Ahora, el llegar a identificar que ya vamos a tener una población con ciertas características debería preocuparnos a la municipalidad, debería preocuparnos al gobierno central, a todos los actores que están involucrados en este proceso. E inclusive, digamos, pensemos en la inversión pública que se requiere. Hay temas, digamos, asociados a cómo podríamos manejar el tema de la diabetes, cáncer, el tema de arritmias cardíacas, el tema inclusive que son estadísticas en las cuales los centenarios, por lo menos en la península de Nicoya, son muy favorables en esas situaciones. Si nosotros comparamos por corte qué va a pasar con eso, y eso es un estudio que se ocupa hacer de los que están ahorita naciendo, los que nacieron en el 50, los que nacieron en el 60, y los monitoreamos hoy con estos mismos parámetros, la radiografía va a ser muy diferente. Entonces, todas esas acciones y todas esas intervenciones, lo que nosotros queremos hacer es un llamado de atención de que realmente debemos empezar a preocuparnos por los escenarios futuros y empezar a construir hoy las bases para que esos escenarios, cuando lleguen, por lo menos sean más favorables de lo que podrían ser si no se hace esa inversión. Claro, y Emiliana, también otro aspecto importante que revela este quinto informe es que de todas estas personas centenarias de la península de Nicoya, solo 2 viven en centros de larga estancia, ¿verdad? O lo que conocemos muchas veces como hogares de ancianos. El resto, en la península de Nicoya en particular, permanecen con sus familias, en su casa, participando en comunidad, y esto también es un tema, ¿verdad? Importantísimo para la salud mental, para el desarrollo pleno, la participación de las personas en sus comunidades, y creo que es un aspecto que también tenemos que pensar y que analizar, y como señal de alerta también, de que eso ha sido una clave fundamental en que exista este fenómeno de longevidad y de calidad de vida en la vejez en la península de Nicoya. Sí, digamos, uno de los elementos asociados a mantener, digamos, una alimentación saludable, hábitos de vida saludable como el ejercicio físico, un elemento importante es el tema de los lazos familiares y sociales, ¿verdad? Eso es un tema que nos lleva a cómo preservar
¿verdad? Este estilo de vida, que es un tema cultural, cómo preservar este patrimonio cultural de aquí para adelante, ¿verdad? Con todas estas situaciones cambiantes, ¿verdad? Porque el contexto está ahí, solo que tenemos que preservarlo. Hace unos días escuchaba unas entrevistas con personas adultas mayores, centenarias de Nicoya, y un tema que rescatábamos de esas entrevistas es la alegría que han mantenido a lo largo de todos los años. Y ellos comentaban, ¿verdad?, cómo en tiempos de juventud se iban a bailar, se iban a disfrutar de fiestas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es una idea, ¿verdad?, de cómo estas personas han podido mantener ese bienestar emocional, ¿verdad?, que así se llama, de salud mental, etcétera. Y yo creo que rescatábamos otro de los puntos, que era el tema de la espiritualidad. Y que más allá del credo, ¿verdad?, qué profeso yo, qué religión, más allá de eso, esto tiene que ver con una participación cotidiana de apoyo mutuo, ¿verdad?, de relaciones realmente sinceras entre ellos, con la comunidad, con otras personas en la comunidad, con los suyos propios. Y bueno, podemos decir que son tips, ¿verdad? Tips muy importantes para nuestra vida. Insisto, ¿cómo podemos incorporarlo en la vida diaria? Y dejar de señalar que si voy a consumir un té que se produce, entre comillas, en la zona azul, o el agua de la zona azul, ¿verdad?, yo que estoy acá en el área urbana, eso me va a dar más años. Sí, o sea, no es una cuestión de arte de magia, sino de, bueno, cambios individuales que uno puede hacer conscientemente, ¿verdad?, teniendo esta información y, como decía doña Emiliana, estos tips que podemos apropiarnos nosotros como personas que todas estamos envejeciendo, ¿verdad?, pero que aún no somos adultas mayores, y sobre todo demandar estas políticas públicas que favorezcan el bienestar físico y emocional de las personas, y tener estos procesos de envejecimiento planificados con un plan de vida para estas vidas tan extensas, ¿verdad?, que probablemente muchas personas van a llegar a tener o vamos a llegar a tener, no lo sabemos. Les agradezco muchísimo a ambos que nos hayan acompañado y invitamos a las personas que están sintonizando el programa a visitar el sitio web del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo para que puedan en detalle leer este quinto informe. Muchas gracias, Agustín y Emiliana, por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Y también le agradecemos a usted que nos acompaña a través de la señal del Sistema Universitario de Televisión. La próxima semana tendremos un nuevo estreno de Nexos, y les recuerdo que usted puede verlo tanto en televisión a través de 15 UCR como el sitio web del canal www.15.ucr.ac.cr, y también nos transmiten a través de la señal de Canal 13 y de distintas televisoras locales alrededor de todo el país, así que hay muchas posibilidades para que usted se mantenga al día con la información relacionada a la inclusión de las personas con discapacidad y personas adultas mayores. Nos encontramos la próxima semana. Hasta pronto.